A veces, olvidar no es una cuestión de voluntad, sino de alma. Y cuando alguien nos hiere profundamente, no solo se rompe el corazón, se fractura también una parte de nuestra identidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque sabes que esa persona no te hacía bien, tu mente la sigue buscando y tu pecho la sigue esperando? ¿Por qué duele tanto soltar algo que te hacía daño? Hay heridas que no se ven. Heridas que no sangran, pero que nos cambian. Heridas que tienen nombre y apellido. Y es ahí, justo en ese punto, donde comienza este viaje. Porque olvidar a alguien que te hizo daño no es simplemente superarlo, es reconstruirte desde los escombros. Es mirar de frente a la sombra de lo que fue y decidirte a renacer. Carl Jung decía, no te conviertes en alguien iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Y este video será eso para ti, una linterna para alumbrar tus rincones más ocultos. Porque detrás del dolor hay una verdad que transforma. Y hoy vas a descubrirla. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si sientes que este canal está tocando fibras profundas en ti. Y si alguna vez alguien te rompió el alma, déjamelo saber en los comentarios. No estás solo. Estamos aquí para mirarnos sin máscaras, para sanar desde la raíz. Quédate hasta el final, porque ahí te revelaré la verdadera razón por la que no logras olvidar a quien te hizo daño, y cómo convertir ese recuerdo en tu mayor fuerza. Te aseguro que cuando termines este video, algo en ti habrá cambiado para siempre. Olvidar no es borrar. No es fingir que nunca pasó. No es anestesiar el alma para no sentir. Olvidar, en realidad, es transformar. Es hacer alquimia emocional, tomar lo que duele y convertirlo en algo que te fortalezca. Pero nadie nos enseña eso. Nos dicen ya supéralo, no era para ti, el tiempo cura todo, como si el alma tuviera un botón de reinicio. Y no. El alma recuerda. El cuerpo recuerda. La herida se manifiesta en 1000 formas: insomnio, ansiedad, tristeza sin causa aparente, una sensación de vacío que no se va. Jung hablaba del inconsciente como ese lugar donde habitan nuestras emociones no digeridas. Y cuando alguien nos hace daño y no sanamos, esa herida se hunde en ese lugar oscuro, y desde ahí nos sabotea. A veces sin darnos cuenta, buscamos a otros iguales. Repetimos patrones. Nos enamoramos de lo mismo con distinto nombre. ¿Te ha pasado? Porque cuando alguien te hace daño y no puedes olvidar, muchas veces no es por amor, es por trauma. Es porque esa persona tocó una parte de ti que ya estaba herida antes. Y es allí donde comienza el verdadero proceso de sanación. No se trata de olvidar lo que viviste, sino de entender por qué lo permitiste. ¿Qué parte de ti necesitaba ese amor, aunque doliera? Olvidar a alguien que te hizo daño no es un acto de debilidad, es una muestra inmensa de valentía interior. Porque para olvidar de verdad, primero hay que recordar. Hay que permitir que todo lo vivido salga a la luz, sin adornos, sin excusas, sin minimizar el dolor. Es mirar de frente esa parte de ti que sufrió y decirle, ya no necesito seguir reteniendo esta herida para sentir que existo. Muchas personas creen que si olvidan, están perdonando demasiado pronto. O peor aún, que están dejando que el otro gane. Pero no se trata de ganar ni de perder. Se trata de liberarte del peso que llevas en el alma. Carl Jung decía que lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Y esto aplica también al dolor. A ese dolor que nos conecta con nuestra sombra, esa parte nuestra que se siente indignada, rota, utilizada o incluso culpable. Quiero contarte la historia de Laura. Tenía 29 años cuando su pareja la dejó sin explicación. Durante años, vivieron juntos. Él fue su primer amor, su refugio y también su tormenta. Gritos, manipulaciones, desprecios sutiles. Pero Laura se decía a sí misma que eso era el amor. Cuando él se fue, no solo se quedó sola. Se quedó rota. Pasaron los meses, y no podía dejar de revisar su Instagram. Soñaba con él.
Imaginaba que volvía. Pero lo que en realidad deseaba era rescatarse a sí misma. Su alma pedía ayuda a gritos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces deseamos que esa persona nos busque de nuevo? No porque queramos volver, sino porque ansiamos una disculpa, un cierre, una validación de que lo que sentimos fue real. Pero muchas veces ese cierre no llega. Y la vida te lanza el mayor reto de todos, cerrar tú solo esa puerta. No por orgullo, sino por dignidad. Hay una trampa emocional en la que caemos sin notarlo, pensar que, si soltamos, perdemos. Pero en realidad, soltar es elegirte. Es dejar de darle al pasado el poder de definir tu presente. Es mirar al espejo y decir, ya no quiero que el eco de esa relación decida quién soy o cómo me siento hoy. Porque mientras te aferres a lo que fue, no podrás abrirte a lo que puede ser. Y a veces, el verdadero castigo no es lo que nos hicieron, sino lo que nos seguimos haciendo al no soltar. ¿Qué pasaría si hoy decides soltar desde el alma y no desde el ego? ¿Qué espacio nuevo se abriría en ti? Hay heridas que no sangran, pero duelen cada día. Se sienten cuando despiertas y, sin darte cuenta, tu mente va directo a ese recuerdo. A esa palabra que nunca llegó. A ese gesto que te partió el alma en silencio. Esos son los momentos en los que el alma grita en voz baja. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo interior. Olvidar no es hacer como si nada hubiera pasado. Es, de hecho, hacer justo lo contrario, reconocer qué pasó, entender lo que significó y elegir conscientemente que no defina lo que viene. Jung nos habla de la individuación, ese proceso profundo donde cada ser humano se convierte en sí mismo, no en lo que otros esperaban que fuera. Y olvidar a quien te hizo daño también es un acto de individuación. Porque eliges dejar de vivir bajo el efecto de alguien que, de alguna manera, condicionaba tu identidad. Y si lo que más te duele no es lo que te hicieron, sino lo que perdiste de ti mismo en ese proceso. A veces el verdadero duelo no es por la otra persona, sino por la versión tuya que se apagó, que se abandonó, que se olvidó por amor. Recuperarte a ti es la verdadera victoria. Porque cuando logras volver a ti, ya no necesitas olvidar desde el odio, sino que lo haces desde la comprensión. Comprender que no todo lo que duele debe quedarse contigo. Comprender que quien no supo valorarte no puede tener el poder de determinar tu valor. En esta etapa del video quiero invitarte a algo. Si sientes que esto resuena contigo, déjame un comentario con una palabra que te represente ahora: renacimiento, liberación, esperanza. Escribirlo será un acto simbólico de soltar. De decir, aquí empieza mi nueva historia. Y mientras más lo hagas desde el corazón, más espacio le darás a tu alma para respirar, para expandirse, para sanar. Hay una verdad que muchas veces no queremos mirar de frente: no se puede sanar lo que no se ha enfrentado. El olvido real no se construye reprimiendo, sino integrando. Jung decía con claridad: lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestra vida como destino. Y muchas veces, ese destino se repite con otros nombres, otras caras, pero el mismo dolor. ¿Has notado cómo a veces atraes a tu vida personas similares a quien te hirió? No es coincidencia. Es tu inconsciente pidiéndote a gritos que mires lo que no has querido mirar. Que te atrevas a ver por qué permitiste lo que permitiste, por qué no pusiste límites, por qué te aferraste al amor que más te desgastaba. No se trata de culparte. Jamás. Se trata de entenderte con compasión. De mirarte desde un lugar más amoroso, menos castigador. Porque nadie nos enseña a amar con sabiduría. Aprendemos desde la carencia, desde las heridas, desde lo que vimos en casa, desde lo que callamos. Y cuando comienzas a hacer consciente esa historia interna, sucede algo maravilloso: ya no necesitas que el otro cambie, ni que regrese, ni que se arrepienta. Porque tú ya estás haciendo el trabajo más valiente de todos: transformar tu relación contigo. Pregúntate esto con el corazón abierto: ¿qué parte de mí fue ignorada mientras trataba de ser suficiente para alguien más? ¿Qué necesitaba yo que esa persona no pudo darme?
¿Y cómo puedo empezar a darme eso, desde hoy, desde ahora? No se trata de borrar al otro. Se trata de recordarte a ti. Cuando alguien nos hiere, muchas veces creemos que el olvido es cuestión de tiempo. Dale tiempo al tiempo, dicen. Pero el tiempo, por sí solo, no sana. Sana lo que haces con el tiempo. Sana la forma en la que decides mirarte. Sana la manera en que transformas el dolor en conciencia. Carl Jung nos enseñó que dentro de cada herida habita una semilla de transformación. Y que aquello que más nos duele, es también lo que más nos puede enseñar sobre nosotros mismos. No es un camino cómodo, pero sí profundamente liberador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te cuesta tanto soltar a esa persona? Quizás no es tanto por lo que fue, sino por lo que tú esperabas que fuera. Por las promesas que te hiciste a ti mismo mientras amabas. Por el futuro que soñaste y que nunca llegó. Muchas veces nos aferramos, no al otro, sino a la historia que creamos en nuestra mente. A esa versión idealizada que solo existió en nuestros deseos. Y romper con esa fantasía puede doler más que la ausencia real de esa persona. Pero ahí está la puerta de salida. En reconocer que no estás dejando atrás a alguien perfecto. Estás soltando a alguien humano, con errores, con sombras, con carencias. Estás renunciando a una ilusión que te hizo daño. Y en su lugar, estás comenzando a escribir una historia contigo mismo. Una historia en la que tú no eres el que espera, ni el que suplica, ni el que se conforma. Eres el que elige. El que se honra. El que se dice, merezco algo diferente. Y sobre todo, merezco paz. Y ahora te hago una pregunta directa, quizás incómoda, ¿estás más enamorado de esa persona, o del dolor que provocó en ti? Porque el sufrimiento puede volverse un hábito silencioso. Puede quedarse a vivir dentro de ti, alimentado por los recuerdos, por las canciones que escuchas, por las veces que vuelves a mirar sus fotos o a leer las conversaciones. A veces no sabemos si realmente extrañamos al otro o si solo tememos quedarnos vacíos. Pero ese vacío, por aterrador que parezca, no es un enemigo. Es el lugar donde algo nuevo puede nacer. Es el espacio donde puedes encontrarte a ti mismo sin la distorsión de esa relación que te hería. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Y el olvido no llega por negar el dolor, sino por integrarlo, por comprenderlo, por atravesarlo con los ojos bien abiertos. Hazte esta otra pregunta: ¿qué parte de ti aceptó quedarse donde no era amado de forma sana? Porque olvidar no es solo dejar ir al otro. Es también responsabilizarte por ti, por lo que permitiste, por lo que ignoraste, por lo que callaste. Y eso, aunque duela, te empodera. Te devuelve el control. Te convierte en el protagonista de tu propia historia. Entonces, en lugar de preguntarte cómo lo olvido, comienza a preguntarte, ¿cómo me recuerdo a mí mismo? ¿Cómo me reconstruyo con lo que aprendí? ¿Cómo uso esta experiencia para elevar mi conciencia? Para fortalecer mis límites, para elegir con más amor la próxima vez. No se trata de borrar lo que viviste. Se trata de transformarlo. Hay una trampa silenciosa en todo esto, y muchos caen en ella sin darse cuenta, creer que sanar es dejar de sentir. Pero sanar no es borrar. Sanar es recordar sin que duela. Sanar es mirar atrás y decir, sí, esto me pasó, pero ya no me define. Es poder contar tu historia sin que las lágrimas se asomen, sin que el corazón se acelere, sin que te inunde la rabia o la tristeza. Porque el alma, como dijo Carl Jung, no quiere perfección, quiere totalidad. Y olvidar a quien te hizo daño no es negar lo que ocurrió, sino integrar lo vivido como una parte de tu camino. No te define, pero te transforma. No fue justo, tal vez, pero puede ser útil. No fue amor del bueno, pero puede llevarte a amarte mejor. Y en ese proceso hay una clave que muchos pasan por alto, la compasión. No solo hacia el otro, sino hacia ti. ¿Has intentado abrazarte con ternura por haber amado, incluso aunque no fuiste correspondido como merecías?
¿Has dejado de juzgarte por no haber visto las señales a tiempo? ¿Por haberte quedado más de la cuenta? ¿Por haber cedido cuando debiste marcharte? Tú no fallaste por amar. Fallamos cuando olvidamos amarnos también a nosotros. Pero eso se aprende. Se construye. Y cada día que eliges no volver al pasado, cada día que decides no escribirle, no revisar sus redes, no hablarle a tus amigos de él o de ella, estás dando un paso más hacia ti. Hacia la paz. Hacia la versión tuya que mereces habitar. Y ahí empieza el verdadero olvido, cuando lo que más duele deja de doler. No porque lo hayas forzado, sino porque ya no te pertenece. Hay algo que no se dice lo suficiente: olvidar a alguien que te hizo daño no es un camino recto. No hay una fórmula exacta ni un cronograma universal. Hay días en los que te sientes fuerte y otros en los que todo vuelve como una ola que te arrastra. Hay momentos de claridad y otros de confusión. Y todo eso está bien. A veces, lo que más cuesta no es soltar al otro, sino soltar la imagen de quienes fuimos cuando estábamos con él o con ella. ¿Recuerdas esa versión tuya que solo existía en su presencia? Esa mezcla entre ilusión y dependencia, entre entrega y miedo. Esa parte de ti que aún espera una disculpa, una explicación, una escena diferente. Pero, ¿y si la disculpa no llega nunca? ¿Y si la escena perfecta no existe? ¿Vas a quedarte esperando? Carl Jung decía que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Y esto aplica a tus emociones. Acepta que hubo amor, aunque doliera. Acepta que hubo daño, aunque también momentos hermosos. Acepta que perdiste algo, pero que tú no te perdiste. Acepta tu duelo, tu rabia, tu nostalgia. Pero no te instales en ellos. ¿Sabes cuál es uno de los mayores actos de amor propio? Decidir avanzar sin tener todas las respuestas. Elegir sanar aunque nunca sepas por qué pasó lo que pasó. Aunque nunca tengas la última conversación. Aunque esa persona nunca reconozca lo que te hizo. Porque no se trata de que el otro cambie o se arrepienta, se trata de que tú no sigas atado a lo que te hizo daño. Que no repitas mentalmente las escenas. Que no vivas esperando una redención que quizás no llegará. La verdadera liberación no viene de fuera. Nace dentro de ti, cuando decides que ya fue suficiente. Que ya no quieres que esa persona tenga poder sobre tu estado emocional. Que tu historia no terminó con esa herida. Que tu alma merece paz. Llegados a este punto, es fundamental recordar algo que Jung nos enseñó: la sanación no es un proceso lineal. No hay un calendario en el que puedas decir hoy ya superé esto. Hay días en los que la herida se reabre sin previo aviso, como un eco de lo que ya creías haber olvidado. Pero esos días no significan que hayas dado un paso atrás. Significan que la herida está siendo limpiada. Que aún queda algo por sanar, pero que lo estás enfrentando. Y eso, querido amigo, es más que suficiente. ¿Cómo podemos manejar estos momentos? Primero, con paciencia. El tiempo es nuestro aliado. No porque el tiempo cure, sino porque nos permite observar, reflexionar, y con el paso de los días, entender lo que realmente necesitamos para sanar. La verdadera fuerza está en seguir, aunque no veas el final del camino. Pero también es importante preguntarnos, ¿por qué queremos olvidar a esa persona? La respuesta podría ser más compleja de lo que parece. ¿Es el daño lo que nos duele? ¿O es la desilusión, la traición, la falta de reciprocidad lo que nos hace sentir que no podemos dejar ir? Quizás parte de nuestra dificultad radica en que no solo tratamos de olvidar al otro, sino la imagen que teníamos de nosotros mismos cuando estábamos con esa persona. ¿Quién eras tú antes de que él o ella llegara a tu vida? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué aspiraciones? Recuperar esa parte de ti, esa esencia perdida, es parte de sanar. A veces, el olvido no es sobre borrar recuerdos, sino sobre recuperar la versión más plena de uno mismo, esa que es independiente de las influencias de los demás. Ahora, llega el momento crucial: ¿cómo podemos, verdaderamente, dejar ir?
Para Jung, la clave está en la integración. Es decir, en reconocer lo que esa persona nos dejó, incluso si fue doloroso, y entender que esa experiencia también forma parte de nosotros. No estamos completos sin ella. El dolor, el sufrimiento, la rabia, son también fragmentos de nuestro ser. Aceptarlos, abrazarlos y luego dejar que se disuelvan, es la verdadera manera de sanar. No se trata de borrar el recuerdo, sino de permitir que el peso que nos dejó se disipe lentamente, como la niebla en una mañana soleada. A lo largo de este proceso, es posible que descubras algo poderoso. Cuanto más profundo sea el dolor, más grande es la oportunidad de crecimiento personal. La vida, en su complejidad, nos lleva por caminos que parecen injustos, pero cada experiencia, cada dolor, tiene el potencial de forjar una nueva versión de ti. Una versión más sabia, más fuerte, más consciente de lo que necesita y de lo que no está dispuesto a tolerar. Es normal sentirse perdido, angustiado, e incluso sin esperanza en algún momento. Pero es precisamente en esos momentos cuando debes confiar en que el universo tiene una manera de enseñarnos lecciones a través de los caminos más inesperados. A veces, la manera en que olvidamos a alguien es encontrando primero, y finalmente, a nosotros mismos. Recuerda que dejar ir no significa renunciar, sino liberarse. Liberarse de las expectativas, de las ilusiones y de la carga emocional que hemos llevado por tanto tiempo. La verdadera libertad está en soltar el pasado sin que éste defina nuestra existencia. El pasado fue, y nosotros seguimos siendo. Este proceso de sanación no es instantáneo, ni debe serlo. Es un viaje. Y como todo buen viaje, requiere paciencia, valentía y, sobre todo, amor propio. Porque el amor propio es el ancla que nos permite seguir adelante, incluso cuando los vientos de la vida parecen querernos arrastrar hacia atrás. Antes de finalizar, quiero pedirte algo importante. Si este video tocó una fibra dentro de ti, si alguna de las palabras que compartimos hoy te hizo reflexionar o si has tenido alguna experiencia similar, me gustaría saberlo. Te invito a dejar un comentario aquí abajo escribiendo, hoy me atrevo a olvidar para sanar. Al compartir esta frase, no solo estás afirmando tu compromiso contigo mismo, sino que también estás dando un paso hacia tu sanación. Tu historia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo, así que no dudes en compartir. Así que hoy, te invito a dar el siguiente paso. A mirar dentro de ti y reconocer que, aunque el daño fue real, tu poder de sanación lo es aún más. Tienes todo lo necesario para sanar, para crecer y para renacer más fuerte de lo que eras antes.